Bien, seguimos con más entrevistas sobre el final, como hemos prometido. Nicolás Núñez con el secretario general del Zunca. La polémica está instalada, se lo decíamos en el arranque de nuestro programa. Es una semana clave para la votación de la ley de responsabilidad penal empresarial y por eso agradecemos especialmente la presencia de Óscar Andrade aquí en nuestro programa. Buenas noches. ¿Se vota o no se vota la ley tal como viene, diputados? Bueno, todo viene que va a culminar con una aprobación. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, justo ahora es tratar de que se vote con el más amplio respaldo posible. Es claro que ha habido un compromiso del Frente Amplio de apoyar la iniciativa. Hay previstas reuniones con el Partido Colorado y el Partido Nacional a los efectos de establecer que una normativa que tiene varios componentes en su proceso a favor. En primer lugar, logró generar visibilidad a un drama de enorme tamaño, pero que había sido con escaso tratamiento en la agenda pública. En segundo lugar, demostrar con experiencias internacionales que la accidentabilidad está lejos de resultar una circunstancia que tiene que ver con la casualidad o el azar, sino que hay múltiples determinantes jurídicas, políticas, culturales que la condicionan. En tercer lugar, la justicia del camino penal, hasta en comparación con otras referencias de experiencias penales uruguayas. En cuarto lugar, creo que hay una referencia ética, hay prácticas que deben ser mayor sancionadas de lo que son ahora. Y en quinto lugar, la fortaleza jurídica constitucional. Yo creo que ese proceso ha recorrido 3 años y va a culminar favorablemente. Usted decía el compromiso del Frente Amplio, sin embargo, en las últimas horas hubo una gran polémica a nivel del oficialismo, entre otras cosas con algunos senadores, por caso Nino Noboa, diciendo que no estaba dispuesto a votar la ley si no se introducía algunos términos y hablaba de omisión intencional u omisión deliberada. ¿Por qué no se introduce esos textos, esas modificaciones que no parecen ser demasiado grandes en el texto normativo? No, es que es una discusión jurídica y después se resolvió por mayorías y minorías. A ver, capaz hubo un diputado más tiempo de trabajo que en el Senado y se exploraron distintas variantes. El Código Penal establece con claridad que solamente admite posibilidad de delito culposo en caso de lesión o de muerte. Nosotros estamos hablando de una ley que no está pensada para casos de lesión o muerte. Si hay lesión o muerte, no opera la ley que se va a votar el día de mañana. Si hay lesión o muerte, lo que opera es el Código Penal del 314 al 316, que es específicamente el que habla de esas cuestiones. En ninguno de los delitos de peligro que está establecido en el Código Penal, que evidentemente no opera sobre lesión o muerte, está establecido el concepto de deliberado. Nosotros presentamos información jurídica, donde no está en discusión el fondo del asunto. Es claro que estamos hablando de un hecho consciente, pero donde todos nuestros asesores, penalistas, catedráticos, lo que establecen es que el concepto no fortalece en nada desde el punto de vista constitucional la norma y sí puede perjudicar en un proceso que una vez la norma aprobada, porque le generaría una enorme confusión al juez cuando tiene que resolver por qué el legislador puso deliberado cuando en ninguno de las normas, el delito de incendio, el delito de estrago, el delito... Entonces, no nos parece que es una discusión que se ha dramatizado demasiado, porque en definitiva estamos discutiendo de aspectos jurídicos para el cual lo que hubo fue presentación de informes jurídicos contundentes. Pero entonces, desde su punto de vista, los informes que ustedes manejan, poner en la norma omisión intencional o omisión deliberada no haría más fuerte la ley seguro. Y, sí, y no le dejaría de correr el riesgo de que la declaren inconstitucional. Es clarísimo en eso, Corseñac. Ese es el argumento principal que tiene frente a Liber Seregni. Sí, a ver, es clarísimo en eso Corseñac, es clarísimo en eso nada menos que Petraglia, es clarísimo en eso Chargoña, es clarísimo en eso Babás, es clarísimo en eso Casalá. También es cierto que nosotros fundamentamos esta opinión con más de una decena de informes jurídicos a favor de esta posición. Y hasta ahora no hemos recibido ningún informe jurídico que diga lo contrario, ninguno. O sea, para colocar el debate en estos términos, nosotros dispuestos a modificaciones a la ley se estuvo siempre, porque la ley sufrió desde que se presenta en el 2010 a la aprobación en noviembre del 2013, muchísimas modificaciones. La ley original estableció una pena similar al caso español, un poco menos que el caso peruano, después se modificó la pena para hacerlas carcelables. La ley original establecía que en caso de culpa del empresario, el banco de seguro podía ir contra el empresario, después se colocó el concepto de culpa grave. La ley original ubicaba la responsabilidad en el empleador, en el proyecto votado ubica al empleador o quien en su caso ejerza el rol de dirección real. O sea, no es cierto que no ha habido modificaciones, hubo modificaciones sustanciales a partir de argumentos que colocaron la necesidad de las modificaciones. En este caso había dos opiniones, hubo una opinión que resultó mayoritaria y parece sensato que en todo caso así funcionan se apruebe en el sentido de lo que la mayoría... Entonces se acordaron tarde los integrantes del Frente Liber Seregni de proponer esto de la omisión intencional u omisión deliberada. Bueno, es claro que el Frente Liber Seregni participó de esto en diputado activamente, ¿no?
O sea, no ¿Y hay entonces? duda, no hay duda. Ahora, me parece que el debate principal es otro. O sea, hoy en Uruguay, si alguien contrata a 2 niños a trabajar en un andamio a 10 pisos, con barandas, sin barandas y con un tablón podrido, eso se arregla con una multa. Y si alguien hace eso todos los días de su vida, lo vuelve a hacer, viola la clausura y vuelve a contratar, eso se arregla con una multa. No hay forma que las violaciones laborales en Uruguay hoy puedan establecerse como delito. Claro, pero Ninova dice, yo estoy de acuerdo con que hay que dar un marco regulatorio más exigente, pero necesito que se ponga omisión intencional u omisión deliberada. Bueno, pero a ver... Porque eso le da más garantía a la ley y porque eso nos salva de la inconstitucionalidad. Está claro que esa es una opinión jurídica que tiene Innova. También es cierto que hay una opinión mayoritaria, muy mayoritaria, en la última votación fueron 38 diputados a favor, 12 en contra, de quienes trabajaron más tiempo en la ley. Yo creo que ahí hay una diferencia sustancial. Del 2010 a noviembre del 2013 se trabajó el proyecto en diputado, fundamentada en una decena de informes. A ver, Cairoli hoy, catedrático penalista, no presentó un informe, pero explicó con muchísima claridad que agregar el concepto deliberado, yo lo escuchaba en la mañana, no agrega nada. Lo mismo opina Corseñal, lo mismo opina Targoña. O sea, no es una opinión de capricho, sino es una opinión de que jurídicamente no agrega y complica. Entonces, a nosotros nos parece que después de 3 años y medio de discusión, donde se abrió todas las posibilidades de la discusión para distintas opiniones, llegó un momento de decisión y creo que estamos en ese momento. En el momento Eve Martínez Burlé esta mañana también hacía una consideración muy clara al respecto, ¿no? Brendy Barra Goldaracena, Babás... Le hago las últimas dos. ¿Están comprendidos o no las obras que se realizan o los trabajos que se realizan en dependencias estatales? Sí, claro, en eso no hay duda. ¿Y quiénes terminan siendo responsables si no hay sucede duda, alguna no hay duda. El que ejerce anomalía directamente el rol de empresa. Voy a poner un ejemplo. En una disposición de transporte y obras públicas hay un director del proyecto de obras públicas, los trabajadores de FETRAVI, por ejemplo, que es el encargado de, si hay violaciones a la normativa laboral que ponen en riesgo inminente la vida de los trabajadores ahí, ¿no? Es claro que la responsabilidad va a ser del responsable del proyecto, ¿no? Del responsable del proyecto, claro. No del último, del ministro. No, pero a ver, la ley es clara. Porque hay otra cosa que se dice es que... El empleador o quien en su nombre ejerce el rol real, efectivo de... Es otra de las cosas que se dice dentro del Frente Amplio, más precisamente integrante de la vertiente artista, que terminarían pagando no los dueños de las empresas, sino los mandos medios. Bueno, pero ese es un planteo que nos lo hizo la vertiente activista. O sea, colocar en diputado. Yo escuché a Dois Uriarte hoy que no participó en diputado, pero en diputado quien nos plantea este agregado para que no hubiera responsabilidad objetiva es la vertiente activista. O sea, la primera definición decía el empleador, hubo un planteo por parte del ministro de Trabajo y de sus asesores de decir, bueno, hay que salvar cualquier posibilidad de inconstitucionalidad por responsabilidad objetiva. Y es cierto que a veces el empleador directamente no es el responsable de los temas de seguridad, que puede ser el director de proyecto, el gerente de proyecto, el gerente de, pongamos quien ejerce efectivamente para que no hubiera responsabilidad objetiva. A mí me generó mucha sorpresa hoy que en un reclamo que en su momento, en el 2012, es el mismo grupo el que lo hace para agregar... una contradicción interna. Hoy se plantee como que ese es un problema. O sea, por ejemplo, pasa con la ley de tercerizado. No dice, pero la empresa tercerizada, bueno, está claro que en el derecho civil ir sobre el contratista principal da muchas más facultades. En el derecho penal no, porque ahí sí se generan posibilidades de responsabilidad objetiva, lo que sí haría el proyecto inconstitucional. Lo discutimos 2 años esto con catedráticos para llegar a este acuerdo, de cómo blindábamos al proyecto de que no tuviera posibilidades de generar condiciones que contravinieran ninguna norma constitucional. Y en este caso fue un aporte insólitamente de los compañeros que hoy lo cuestionan, pero yo creo que debe haber una confusión, que evidentemente el compañero que cuestiona hoy no fue el que participó de la discusión donde se incorporó esta redacción al texto, pero que le da fortalezas desde el punto de vista constitucional. ¿Meten 20.000 personas mañana en el Palacio Legislativo? No, yo creo que, a ver, nosotros no vamos a festejar mañana. Vamos a celebrar dentro de 5 años si la ley establece datos como el que dio en Perú, que en 2 años y medio bajó un 20% la accidentabilidad, o en España, que en España pasa una cosa muy insólita, ¿no? En 17 años de la ley 95-2012, una ley que tiene un texto similar, la accidentabilidad mortal pasa de 10 muertos cada 100.000 registrados a 3 muertos cada 100.000 registrados. Se da un descenso muy importante. Yo no creo que exista posibilidades capaz de un descenso de tal magnitud. Ahora, ante ese descenso, representantes empresariales como Mailo dice que ese descenso es marginal. O no conoce información o tiene una opinión sobre la accidentabilidad muy distinta a la que podemos tener nosotros, ¿no? Bien. Le agradecemos su presencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Alfredo. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos a nuestro primer programa. Los invitamos, como siempre, cordialmente para el próximo lunes, a las 21:30, aquí, como siempre, en Canal 20. Que pasen muy bien. Buena semana. Chau, chau.
No.